Hola, un gusto saludarnos. Hoy vamos a hablar de esta planta que es la Dracaena Sanseveira trifasciata laurenti, conocida de manera más común como lengua de suegra, lengua de vaca, lengua de burro, entre otras denominaciones. Esta planta es maravillosa en extremo. ¿Por qué? Porque además de que es considerada como una planta medicinal por la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que las plantas medicinales son aquellas que uno o más de sus órganos tienen una injerencia para nuestra salud de manera positiva. Y esta planta, la tradición que se ha desarrollado a través de las comunidades de nuestros pueblos originarios, nos han permitido saber que tiene muchos beneficios para nuestra salud, para migrañas, para desinflamar, entre otras tantas. Pero hoy la vamos a tratar sobre todo porque esta plantita ha sido analizada a través de muchos estudios de campo, muchos estudios que han permitido vislumbrar que esta planta es capaz de absorber los compuestos orgánicos volátiles, que son aquellas sustancias que están en muchos de nuestros hogares, en muchas de nuestras oficinas, en nuestros centros de estudio. Y si tenemos en cuenta que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos entre cuatro muros, ya sea en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudio, es necesario que podamos tener esta planta y aprender a reproducirla para que eliminemos, para que esta plantita absorba esos compuestos orgánicos volátiles y no nuestro organismo, generándonos enfermedades desde una simple irritación en nuestros ojos, en nuestra garganta, hasta cáncer. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que al año hay 10.000 muertes por la respiración de aire tóxico, de aire que tiene estos compuestos orgánicos volátiles. Y la Organización Mundial de la Salud, en su división de una agencia que es la EARS, que se dedica a ver los niveles de la oxigenación en el aire, ha dicho que muchos, de 9 de cada 10 personas, respiran aire contaminado. Entonces, vamos a compartir este tema, vamos a desarrollar esta actividad y vamos a dar inicio. Bien, pues la Dracaena Sanseveira trifasciata laurenti, su taxonomía y su origen es en el oeste de África tropical hasta Nigeria. Podemos ver que esta planta entonces se desarrolla en climas muy calurosos. También se desarrolla en la República Democrática del Congo. Aquí es donde lo enmarcamos, en el hemisferio donde se desarrolla esta plantita. Tiene una forma de lanza, como si fuera una lanza, y puede medir desde 50 a 1,40 metros de altura. Es muy hermosa esta parte verde, esta parte un poquito verde más clara, pero también hay otras que tienen otras características, otras diferencias, y que aquí lo podemos observar en esta otra Dracaena Sanseveira. El descubridor Pietro Antonio Sanseverino, duque de Chiariamonte y fundador de un jardín de plantas exóticas en el sur de Italia. Esta fue Vincenzo Petanga, fue el primero que la describió, y la pretendía dar en conmemoración a esta persona, pero después vino un botánico que fue Thunberg, que la dio en honor a un militar erudito que fue Raimondo di Sandro, de 1710 a 1771, que fue el séptimo príncipe de San Severo. Ese es el origen del nombre. Se llama Dracaena porque pertenece a las familias de las Dracaenas, y actualmente es cuando se pone en esa clasificación. Sanseveira, por lo que habíamos dicho de este botánico sueco Thunberg, que la designó en honor de Raimondo di Sandro, es trifasciata, por el epitelio latino, que son 3 partes o 3 bulbos, que es como se viene desarrollando, y laurenti
de lanza, porque parece una punta de lanza. Allá ya hemos dicho que se llama lengua de cebra, lengua de tigre, lengua de vaca, espada de San Jorge y en algunos lugares espada del diablo. Qué contradicción, pero bueno, eso es así como lo han denominado. Pasamos ahora a los beneficios y cuidados de la Dracaena Sansevieria Trifasciata laurentii. Esta planta hermosa, como es característica de zonas muy áridas, tiene que estar a una temperatura de entre 18 y 27 grados centígrados. Si la tenemos al exterior, esta plantita va a desarrollarse de una manera más rápida. Da entre 3 y 5 hojas al año, realmente es poco crecimiento, pero es muy importante. También puede aguantar temperaturas de 25 grados centígrados, claro, no de una manera permanente, que sea constante, sino ocasionalmente porque está muy acostumbrada y se ha desarrollado evolutivamente en temperaturas muy altas. Aquí vemos las temperaturas que nos enmarcan, de 5 grados, y lo ideal es colocarla en lugares con mucha luz. El riego de esta planta es cuando el sustrato o la tierra ya están secos. Cuando vemos que la plantita ya está seca, vamos a regar aquí en esta macetita que nos hizo nuestra abejita, y cuando vemos que ya está totalmente seco, lo vamos a regar para que pueda tener esta agua que le va a permitir desarrollarse. No requiere de encharcamientos, tiene que tener un buen drenaje y una buena liberación de esta agua. El invierno solamente requiere de que se le riegue una o dos veces al mes, y de igual forma alguna vitamina, una vitamina que se pueda poner de igual forma una vez al mes. Esta planta dijimos que es casi como si fuera las plantas sintéticas porque casi no requiere cuidados. Es muy buena para las personas que inician en este ámbito tan maravilloso de las plantas, de estas herramientas para nuestra salud, para poderlas tener porque casi no requiere cuidados. Se ha adaptado al interior y nosotros es muy importante esta adaptación porque nos va a permitir limpiar nuestro aire de nuestras casas, de nuestras escuelas y de nuestros centros de trabajo. Cuando la regamos de más, cuando se encharca, es cuando la humedad provoca hongos y esto hace que nuestra planta enferme y en ese momento sí podemos perderla. Muy bien. La Dracaena sansevieria se reproduce por esquejes. Esta plantita se reproduce por esquejes. También es importante, antes de que pasemos a la reproducción, saber que esta planta es también una suculenta. Y las suculentas son aquellas plantas que en su proceso de adaptación, en uno o más de sus órganos, ha desarrollado una especialización en poder guardar el agua. Estas plantitas, a diferencia de las plantas que tienen esta cualidad, estas pueden guardar el agua y tienen un tejido parenclimático más abundante. Y esto lo vemos en esta planta no muy fácil, es poquito, pero en el Aloe barbadensis Miller o sábila es una hoja que tiene esta porción muy poquita, y en esta, de hecho, el 60 al 80% de la sábila, su peso total es del parenquima o el aloe o el gel que tiene al interior, y ahí es donde guarda el agua. Eso es muy importante que sepamos, por eso no requiere de tanta agua. Dijimos que su reproducción es por esquejes. Aquí podemos ver esta plantita que la reproducimos. La cortamos, de hecho la habían tirado en un parque, habían varias tiradas en un parque, y esta la pusimos en agua de una pecera, de un petita que tenemos ahí. Esos nutrimientos, esos desechos de este animalito, de este pececito, pues fueron nutriendo esta plantita y ya llevamos esta raíz. Ya va a ser colocarla en un sustrato que
tenga un buen drenaje para que se pueda seguir desarrollando. Cuando la cortemos, la podemos cortar ya sea en esta forma, de manera horizontal. Le vamos a poner, ya que tiene una herida abierta, le vamos a poner un poquito de canela para que limpie, para que sanitice la herida que le provocamos a esta plantita con canela en polvo, que es maravillosa, y la vamos a colocar en un sustrato, ya sea en tierra. Vamos a poner aquí otro, o en agua. Esta plantita que encontramos tirada, muchas de ellas en un parque, la pudimos poner en una pecera donde tenemos un pequeño beta, y podemos observar aquí las raíces que ya se han desarrollado alrededor de un mes. En un mes se pudo desarrollar todas estas raíces. Claro, esta planta aprovechó los desechos que para el pez son, pero ya ha generado esta raíz, ya se ha desarrollado de esta forma. Entonces esta ya la podemos sembrar de igual forma en un recipiente con un sustrato para que siga desarrollándose, se enraíce más y ya la podemos sacar un poquito al sol de manera eventual hasta que ya pueda desarrollarse, y ya sea que la que tengamos al interior o en el exterior para que absorban los compuestos orgánicos volátiles que queremos eliminar de nuestros hogares. Esto es lo que corresponde a la reproducción de la Dracaena sansevieria laurenti. Ya la vimos que en agua, en sustrato. Las propiedades medicinales de esta planta. Se ha visto que es buena para los dolores de cabeza o la migraña. Eso es lo que ayuda a la Dracaena sansevieria. Otro elemento que puede aportar es que cuando ya están secas las hojas, es buena para limpiar el hígado y los riñones. Ese hígado que lleva esos 500 o más de 500 procesos metabólicos en nuestro cuerpo, va a ayudar en la limpieza de ese hígado y de esos riñones, para que ese equilibrio hidroelectrolítico que desarrollan los riñones pueda ser de una mejor manera. Entonces vamos a aprovechar a esta plantita. Ya dijimos que las hojas están secas. Combate la inflamación de las vías respiratorias al inhalarla. Podemos hacer una infusión e inhalar los vapores que se desprenden de la evaporación del agua combinada con la Dracaena sansevieria antifasciata laurenti. Y es muy buena para la cicatrización de las heridas, de hecho para la sanitización, ya que tiene taninos, tiene fenoles, entre otras tantas sustancias que se ha demostrado que tienen un proceso antiviral. De hecho, realmente casi no hay ningún medicamento que tenga un efecto contra los virus, porque su proceso de mutación es muy cambiante, y entonces estos mismos virus se adaptan de una manera muy rápida a los medicamentos que tienen una sustancia activa, a diferencia de las plantas que, como tienen, por ejemplo, la aloe vera tiene más de 200 elementos bioactivos. Entonces, para que un microorganismo se adapte para ser resistente es muy difícil, y este mismo equilibrio de todos estos metabolismos hace que haya menos efectos secundarios. Los hay, pero hay que tener cuidado con el consumo de las plantas, pero también es muy importante saber que ese equilibrio permite que haya menos efectos secundarios. Es buena para la diabetes. Esta planta ayuda a disminuir los niveles de azúcar que están en torrente sanguíneo y que pueden dañar a los órganos, a los ojos, a esos donde la vascularización, donde las arterias son más pequeñas, ayuda a esa mejora. Ha sido considerada como una planta medicinal por años de diferentes tribus. Muchas de las
del conocimiento y de la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Y por eso la Organización Mundial de la Salud dice que esta planta es medicinal porque uno o más de sus órganos tienen un efecto benéfico para nuestra salud. Y corresponde a una de esas 35,000 plantas que tienen esa denominación de que son buenas para la salud. Para las enfermedades de transmisión sexual, como dijimos, muchas de las enfermedades de transmisión sexual son por virus, herpes, otros elementos, algunas por hongos, como la cándida, son VIH, y vimos que si tienen taninos, si tienen fenoles, que son esas sustancias a veces que las hacen amargas, que las hacen oler un poquito mal, pero eso es lo que la planta ha desarrollado. Por eso es que son tan eficientes en sobrevivir, porque se han especializado tanto que no es fácil que un depredador o un organismo las ataquen, porque ya tienen esa capacidad de protegerse de esos taninos, de esos fenoles, para que el organismo no les haga daño. Y nosotros aprovechamos esos elementos evolutivos para tratar nuestras enfermedades. Entonces es muy bueno para esas enfermedades de transmisión sexual. Entre otros elementos, pues también esta planta ayuda a ahuyentar a los espíritus, malas energías. Y vamos a ver por qué la NASA fundamenta esta situación, que podríamos, no es propiamente malos espíritus, pero vamos a ver por qué lo estiman así. Es buena para la prevención del cáncer. ¿Por qué es buena? Porque tiene antioxidantes. Y un premio Nobel dijo que el cáncer se da un estado de hiperacidez del organismo. Entonces, cuando hay radicales libres, cuando hay electrones desapareados, entonces es cuando se generan estas enfermedades como el cáncer. Y cuando tomamos elementos o plantas verdes que contienen la epigenina, que es una sustancia capaz de desnudar a estas células que se protegen con una especie de caparazón, que es una mucoproteína que se piensa que le genera alguna bacteria que está en resonancia, por decirlo así, con el virus, le genera una mucoproteína que le permite a este virus ser dañino, porque el virus no es otra cosa que una porción de ADN. Entonces, esa combinación permite que se generen los tumores. Entonces, cuando consumimos plantas, consumimos la epigenina, consumimos antioxidantes, y lo que nos permite liberarnos de estas enfermedades. Vamos a ver ahora por qué vamos a tener a nuestra casa, en nuestro escritorio, las maestras en los salones, adornando, aparte de ser hermosísima, pocos cuidados, y va a ayudar a eliminar los compuestos orgánicos volátiles que están presentes en la atmósfera como resultado de las actividades humanas procedentes principalmente de la emisión de la gasolina, de nuestros vehículos, de la evaporación de la gasolina. Esta es la parte en la que los humanos generan estos compuestos orgánicos volátiles. La NASA ha determinado esto. El formaldehído en la antigüedad se utilizaba para poder embalsamar a los cadáveres. Actualmente se utiliza para mantener algunos órganos, algunas partes de los seres humanos que se requieren tener esa sustancia, y actualmente su uso más corriente es en los procesos químicos para desarrollar un sinfín de productos. Entre ellos, qué tan cerca tenemos estos productos, qué tan lejos de nosotros, está en la madera de muchos de los muebles que están a nuestro alrededor, en nuestra casa, y que son tan hermosos, pero que tienen en sus procesos de desarrollo, de fabricación, el formaldehído, que es un gas que se disuelve muy rápido en agua, y por esa misma situación nuestro corriente sanguíneo, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio, con más humedad se disuelve en esta porción. Los productos de limpieza, los cloros,
muchos elementos que ahora utilizamos para estar en esa supuesta limpieza tan excesiva, contienen estos compuestos orgánicos que nos hacen daño a nuestra salud. Vimos los muebles se siguen aquí manifestando de manera contrachapada, como tienen el formaldehído, nuestros papeles, de nuestras libretas, de nuestros periódicos, todo esto contiene formaldehído, inclusive un elemento de seguridad que son los extintores, tienen este compuesto que es el formaldehído y que la Organización Mundial de la Salud, la IARC, que es una división de esta organización tan importante y que tiene como función medir los niveles de contaminantes que hay en el aire, ha determinado que 9 de cada 10 personas absorben o respiran este aire contaminado y que 10.000 personas al año mueren, y de estas 10.000 personas 8.000 podrían estar relacionadas con la inhalación de compuestos orgánicos volátiles. Las mujeres lamentablemente también absorben y tienen muy cerca este formaldehído a través de su maquillaje, de su labial, de su rímel, de todos estos elementos, del champú, de los tintes. Esto lo contamina a las mujeres, todos estos materiales que están presentes en esos elementos, las cremas, todo lo que son los jabones, los champúes, los aerosoles y las pinturas vinílicas de aceite. Inclusive las pinturas de aceite se requiere tinte para poder disolverlo, se requiere amarras de petróleo, entonces todos estos ya tienen contaminantes muy importantes. El xileno, el benceno, tolueno, el formaldehído, todos estos compuestos nos hacen daño, entonces requerimos plantas que nos permitan la fitorremediación. ¿Qué es esto? Que las plantas, en esa maravillosa absorción del 90 al 96%, la Dracaena sansevieria trifasciata absorbe esas toxinas en nuestro aire, en nuestro cuarto, y las degrada. Y no es necesario eliminar estas plantas, sino simplemente ellas utilizan estos tóxicos para seguir desarrollándose, y a cambio de eso nos dan aire. Entonces es muy bueno tener esta planta, hay que tenerla en cada uno de nuestros cuartos para que eliminemos esa posibilidad de tener ya sea edema pulmonar, cáncer, entre otros. Efectos de los compuestos orgánicos volátiles, dijimos que es un gas incoloro, altamente volátil, inflamable, soluble en agua y es cancerígeno del grupo 1. Todo lo que dijimos, madera, pintura, plásticos, irrita los ojos, irrita la garganta en el mejor de los casos, los pulmones, puede dar necrosis coagulativa, se absorbe muy rápido en el agua, como dijimos, presión gastrointestinal, y lo que dijimos de las muertes de cada año, y puede llegar a dar hasta lo que es el cáncer, y hablamos de la fitorremediación. Entonces, en altas concentraciones puede dar cáncer, edema pulmonar. Eso es lo que nos va a liberar esta planta. Ya sabemos cómo introducirla, cuáles son los cuidados, y pues les agradezco mucho. Claro que esta recomendación no se sustituye ninguna de las recomendaciones de sus médicos, de sus especialistas, pero es muy bueno que tengan esta información respaldada por estudios tan importantes como la NASA, estudios ya comprobadísimos de la limpieza que hace esta planta del 90 hasta el 96%. Podemos combinarla con la cuna de Moisés, con la sábila, para que esa absorción sea mayor. Y la fitorremediación, que es que las plantitas nos ayudan con mayor oxigenación, con menos radicales libres, nos ayudan. Pues un gusto, compartan este video, suscríbanse y denle un like, y nos vemos próximamente. Muchas gracias.